voy a seguir la misma ruta que ha iniciado mi querido Fafa con el tema de la victoria. Es un tema tan recurrente, ¿verdad? Como distantes han sido las soluciones. Pero bueno, acaba de ocurrir un acontecimiento y antes de referirme en rasgos, en líneas generales sobre lo que pasa en la victoria, señores, yo quiero comenzar diciendo, echen el cuento, por favor, de una vez y por todas o en alguna ocasión de qué ocurre en la victoria y cuáles son las causas y qué es lo que provoca estas situaciones que, como la del pasado martes, ya lleva, al menos de manera oficial, 12 personas muertas. Hay especulaciones que hablan que 13 personas, ¿verdad? Que los números pudieran ser mucho mayor. Se habla de 15, exageradamente Juan Manuel María Mercedes hablaba de 100 y a mí me parece improbable, pero bueno, lo cierto es que cerca de cuántos, de 400 personas fueron afectadas, fueron trasladadas. De esas 400, que fue lo que pasó en el pabellón 3 y 5, hay 200 que no se sabe y es lo que mantiene en vilo a los familiares de esta gente que no saben dónde buscar a sus presos, que son al final del día seres humanos y que en muchos casos son personas que no han sido condenadas porque mantienen la condición de preventivo. Algunos incluso que podrían ser inocentes, algunos de los cargos de lo que se les acusa. Pero ¿qué es la verdad que debería de una vez y por todas, si realmente se quisiera resolver el problema de las cárceles o del sistema penitenciario? Que el más emblemático es el caso de la Victoria, porque de los 25.600 presos que tenemos en el país, ahí en la Victoria hay 8.000, de los cuales casi 4.000 están en condiciones de preventivo. Y es una cárcel que efectivamente fue construida para albergar a 2.000 presos. Apresuradamente la Procuraduría General de la República, cuando no se había hecho ni siquiera el levantamiento y todavía los bomberos estaban interviniendo la cárcel, dijo que se trató de un cortocircuito. O sea, y yo creo que fue un gran error y fue un apresuramiento que lo único que hizo fue definitivamente saltar las alarmas de todo el mundo, sobre todo porque nadie es tonto y sabemos las cosas que ocurren en la Victoria. ¿Cuáles son las versiones que tenemos? Hay muchas. Pero de inmediatamente las especulaciones empezaron. Conflictos internos de bandas que se dan en la Victoria. En este caso, conflictos internos de dos bandas por el control de la cárcel como puntos para el tema del micro y del narcotráfico. Esa es una verdad a voces. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Están estrenando una nueva dirección, probablemente una nueva dirección que querría cambiar cuál ha sido el curso del acontecimiento, qué es lo que ha estado ocurriendo en las cárceles, en esos contubernios que se dan con las autoridades, pero con los presos y también con las autoridades internas y externas. Entonces, cambiar toda una estructura mafiosa en un lugar que, como la Victoria, desde hace tiempo se viene dando y se ha normalizado, es una cosa impresionante. Escuchar los detalles, por ejemplo, de fuentes muy seguras de lo que ocurrió ahí, señores, a nosotros nos dicen que este país simplemente se fuñó, para no decir otra palabra. ¿Qué pasó? Bueno, se trató de conversar como si fueran los grandes personajes, con los que controlan los puntos de drogas ahí en la cárcel. Hubo uno que supuestamente obtemperó, bajó un poco entonces el nivel, pero hubo otro que, purció por el control de ese punto de drogas. Entonces, ¿qué pasó con ese alias que no voy a mencionar? Porque la verdad es que es terrible, pero tienen nombre y tienen apellidos, incluso los que los han estado protegiendo ahí en la cárcel, en algo que es totalmente normalizado. Que incluso un familiar, supuestamente un familiar de ese que se resistió y que quiso imponerse para mantener su punto y control de droga ahí en la Victoria, fue a reclamar, porque ¿cómo es posible que van a tratar de impedir que ese angelito tenga un punto de droga y que le van a dañar su negocio? Eso no es posible, porque esa es una estructura totalmente legitimada. Pero eso no es todo. No, ante la falta de uno de los dos que eran los matatanes ahí en la Victoria y que ese había bajado la guardia o como estrategia o como lo que fuera, entonces apareció un tercero, un preso. No, aquí estoy yo. Y entonces ese espacio que quedó lo voy a llenar yo. Y ese espacio lo voy a llenar entonces, y yo soy el nuevo jefe de ese punto de droga. Pero todo eso se cuenta y se dice como que es lo normal, como que es lo correcto, esos puntos de drogas que funcionan en las cárceles. Y eso, increíblemente,
es impresionante porque ese nuevo Matatán, ¿no?, que fue a defender su punto de droga, un interno, lo fue a hacer a nombre de mi papá, que es un oficial de una institución militar. A ese nivel. Entonces, el nivel de degradación que hay en el tema, con el tema de las cárceles y sobre todo con el tema de la Victoria, yo creo que va mucho más allá de la situación de los internos. Yo creo que va mucho más allá de cómo se ha ido legitimando y cómo eso se ha convertido en un negocio, porque incluso uno de estos, y déjame decirle, hubo un conato de motín el domingo, porque el asunto viene desde la semana pasada. Un conato de motín, de amotinamiento, que finalmente detonó el martes con el tema del incendio, con el cortocircuito que nadie le creyó a la Procuraduría General de la República cuando de manera apresurada salió a ofrecer una versión. Pero no solo eso, hay fotos e incluso, señores, que testimonian cómo tiene que ser con la autorización de la Dirección de Prisiones, y nosotros nos encantaría conversar con el director de prisiones, que es el gran ausente en medio de esta desgracia desbordada nueva vez en la cárcel de la Victoria. Óyeme, que le permiten a los familiares de los presos penetrar a las celdas. Y eso está total y absolutamente prohibido. Ellos tienen carpas. O sea, es una situación terrible. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, esos presos, jefes de bandas, que son 2 en este caso, que fue el detonante, fueron trasladados dentro del grupo que fue trasladado a las cárceles de La Vega y San Francisco de Macorís. Probablemente nosotros veremos reproducir estas mismas prácticas y estos mismos escándalos que acabamos de ver desde el pasado martes ahí en La Victoria, en esas cárceles porque en todos se cuecen habas, en todos hay control de puntos de droga. Entonces el problema no es solo el hacinamiento y las limitaciones de las cárceles, el problema es que como los cuidadores y los responsables han estado legitimando los negocios ilícitos que en muchos de los casos tienen que ver con droga. Eso es un secreto a voces, eso es sotobose, como las mafias sicilianas, que le queda muy corta a lo que pasa aquí con todo el sistema penitenciario.